¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 8. Es decir, tuvimos un 80% de felicidad. Y ya sabes, si eres nuevo al canal y te está gustando los videos, no te olvides suscribirte, activar la campana y dejarme un rico like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta en el descripción del video, dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 5 de febrero. Empezamos con la Bundesliga de Alemania. El encuentro entre el Wolfsburgo versus el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. El Wolfsburgo tiene una baja, el Bayern de Múnich tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, 6 bajas, 7 bajas, más de un 15, toma en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros, el Wolfsburgo tiene 3 derrotas. Perdón, disculpen, a ver. ¿Cómo va el Wolfsburgo? El Wolfsburgo tiene 3 derrotas, 2 victorias, desde que el Wolfsburgo no está nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 empates, es decir que se podría decir que el Bayern de Múnich viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern de Múnich, un empate, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos cómo le va al Wolfsburgo como local. Y el Wolfsburgo como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Wolfsburgo juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Bayern de Múnich está en la posición 2 con 37 puntos y el Wolfsburgo en la posición 7 con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el Wolfsburgo y un 49% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Independiente versus Platense. Bajas. Independiente no tiene bajas y Platense tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Independiente de los últimos 5 encuentros, Independiente tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Independiente viene bien, aún no conoce la derrota. Y Platense de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una victoria, 2 empates, una victoria, 2 derrotas, es decir que Platense no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Platense y un empate, es decir que Platense es el favorito. Cómo le va a Independiente como local. Y Independiente como local tiene 2 victorias, un empate y 2 derrotas, es decir que Independiente como local es un equipo irregular. Y Platense como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Platense no juega nada bien como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Independiente está en la posición 10 con 3 puntos y Platense en la posición 15 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Independiente y un 15% a que gana Platense.
El pronóstico para este encuentro es: primer gol es de Independiente, primer gol en marcar es de Independiente. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato Carioca de Brasil, el encuentro entre Fluminense versus el Audax. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Al Fluminense, de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 2 victorias, 2 derrotas, empate, decir que Fluminense es un equipo irregular. Y el Audax, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, decir que el Audax también es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Fluminense, segunda victoria para Fluminense, tercera victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es favorito. Veamos cómo le va Fluminense como local. Y Fluminense como local tiene una derrota, un empate, 3 victorias, es decir que Fluminense juega bien como local. Y el Audax como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Audax no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Fluminense está en la posición 4 con 10 puntos y el Audax en la posición 7 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana Fluminense y un 15% a que gana el Audax. El pronóstico para este encuentro: el primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo habrán menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre Barcelona versus Sevilla. Se bajas. Barcelona tiene una baja y Sevilla tiene 3 bajas, 4 bajas, 5, 6, 7 bajas. Más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Barcelona, de los últimos 5 encuentros, Barcelona tiene 5 victorias, de 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Sevilla, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sevilla viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, un empate, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es favorito. Veamos cómo le va a Barcelona como local. Y Barcelona como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Barcelona juega bien como local. Y Sevilla como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Sevilla como visitante es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 1 con 50 puntos y Sevilla en la posición 14 con 21 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Barcelona y un 12% a que gana Sevilla. El pronóstico para este encuentro: el primer tiempo menos 4.5 corners, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 5 corners. Primer tiempo menos 4.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Olympique de Marsella versus el Niza. Bajas. No hay bajas. A ver, así. El Olympique de Marsella tiene 3 bajas y el Niza tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas.
En las estadísticas, el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Olympique de Marsella juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Niza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Niza también juega bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Olympique de Marsella, segunda victoria para el Olympique de Marsella, una victoria para el Niza, un empate y segunda victoria para el Niza. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va el Olympique de Marsella como local. Y el Olympique de Marsella como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Olympique de Marsella juega muy bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Niza como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que el Niza no juega nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, el Olympique de Marsella está en la posición 2 con 46 puntos y el Niza en la posición 9 con 31 puntos. Las casas de apuestas dan un 53% a que gane el Olympique de Marsella y un 21% a que gane el Niza. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gane el local y como mínimo habrá 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top, que es la Premier League de Inglaterra, el encuentro del Tottenham versus el Manchester City. Veamos bajas. El Tottenham y el Manchester City tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Tottenham de los últimos 5 encuentros, Tottenham tiene 3 victorias, derrotas, es decir que el Tottenham viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester City también viene bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester City, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Tottenham, segunda victoria para el City y tercera victoria para el City, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Tottenham como local. Y el Tottenham como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Tottenham juega irregular como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 45 puntos y el Tottenham en la posición 5 con 36 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gane el Tottenham y un 41% a que gane el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. La siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro de la Spezia versus el Napoli o Napoli. Se bajas. El Spezia tiene 2 bajas. El Napoli 2, 3, 4, 5, 6 bajas, 7, 8 bajas, 9 bajas. Wow, casi un equipo. Y el Napoli ninguna baja. Son las estadísticas. En las estadísticas a la Spezia de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que el Spezia no nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Napoli, los últimos 5 encuentros, tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Napoli juega bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Napoli, segunda victoria para el Napoli, una victoria para el Spezia, tercera victoria para el Napoli y cuarta victoria para el Napoli, así que el Napoli es el favorito.
con la Spezia como local. Y la Spezia como local tiene una derrota, 2 derrotas, una victoria, 2 empates, es decir que el Spezia no juega nada bien como local. Y el Napoli como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Napoli juega bien como visitante. La tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Napoli está en la posición 1 con 53 puntos. Y el Spezia está muy cerca de la zona de descenso en la posición 17 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gane la Spezia y un 63% a que gane el Napoli. El pronóstico para este encuentro es gana la cita, gana el Napoli. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Milan versus el Inter versus el Milan, es decir que el clásico de Milán. Veamos si hay bajas. El Inter tiene una baja y el Milan tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Inter viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el Milan juega pésimo, no viene nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Inter, una victoria para el Milan, segunda victoria para el Inter, un empate y segunda victoria para el Milan. Es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Inter como local. Y el Inter como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Inter juega bien como local. Y el Milan como visitante tiene 2. El Milan como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Milan no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Inter está segundo con 40 puntos y el Milan está quinto con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 49% a que gane el Inter y un 24% a que gane el Milan. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Oporto versus el Vizela. Hacia bajas. El Oporto tiene una baja y el Vizela ninguna baja. Las estadísticas. Y en las estadísticas, al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Vizela de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es que el Vizela viene bien, como mínimo también hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, tercera victoria para el Oporto, cuarta victoria y quinta victoria, así que el Oporto es el favorito. Como le va el Oporto como local, y Oporto como local tiene 5 victorias de 5, se hace fuerte como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Vizela como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que el Vizela no juega nada bien como visitante. La tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Oporto está en la posición 2 con 42 puntos. Y Vizela está en la posición 9 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gane el Oporto y un 12% a que gane Vizela. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Superliga Suiza o la Superliga de Suiza. El encuentro entre Lucerna versus el Young Boys.
Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Lucerna de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas. 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Lucerna no juega nada bien. Y el Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir, Young Boys juega bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Young Boys, segunda victoria para el Young Boys, 1 empate, segundo empate y tercer empate. Es decir que el Young Boys es favorito. Veamos cómo le va Lucerna como local. Y Lucerna como local tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria. Así que Lucerna no juega nada bien. Y el Young Boys como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Young Boys juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, el Young Boys está primero con 41 puntos y el Lucerna en la posición 5 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% que gana Lucerna y un 43% a que gana el Young Boys. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo canal y te gustan todos los videos, no te olvides dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.